yo los invito a una lectura del profeta Ezequiel. Vamos a abrir, mis hermanos, en el profeta Ezequiel, capítulo 37. Vamos a ver unos versos de aquí, mis hermanos, del 1 al 11. Lo hacemos yo el primero y ustedes el que sigue y nos unimos, ¿verdad? En la palabra de nuestro Dios, hermanos, pues vamos a dar tiempo para que todos, ¿verdad?, encontremos esa cita. Bien, nos dice así: y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme en espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos. E hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor. He aquí que eran muy muchos sobre la haz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y díjome: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Díjome entonces: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: he aquí yo hago entrar en espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se llegaron, cada hueso a su hueso. Y miré, y aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Y díjome: profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor Jehová, el espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Todos juntos. Y díjome luego: hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo talados. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, pues una vez más, hermanos, pues la palabra de nuestro Dios, cuando contemplamos muchas cosas del Antiguo Testamento, mis hermanos, pues nuestro Dios siempre ha exhortado a su pueblo, ¿verdad? Desde tiempos, hermanos, antiguos, nuestro Dios, ¿cuánto ama a su pueblo, mis hermanos? En la ley se encuentra que es la niña de sus ojos, ¿verdad? Y que, hermanos, en Deuteronomio 7, versos 6, 7, ahí dice que eres un pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que les seas un pueblo especial, un pueblo singular, diferente a los demás pueblos. Y en verdad que es diferente a los demás pueblos este pueblo, mis hermanos. ¿Sí? Nuestro Dios, hermanos, ¿por qué lo hace especial, diferente a su pueblo? Precisamente entonces miramos la doctrina que Dios le ha dado a Israel. Una doctrina, mis hermanos, pues limpia, pura, perfecta. Si hablamos de las leyes, de los mandamientos de nuestro Dios, encierra una gran sabiduría y un amplio y grande significado. La enseñanza de nuestro Dios.
Pero aquí se profetiza sobre la casa de Israel. El último verso que contemplamos en esta lectura, mis hermanos, dice el verso 11, estos huesos, hermanos, ¿qué representan? La casa de Israel, ¿verdad? Estos huesos secos, en gran manera, como dice la lectura, es la casa de Israel. Miramos, hermanos, el estado en que se encuentra este pueblo. Pero ¿por qué está así aquí en esta lectura? Bien, mis hermanos, pues nuestro Dios, en la parte inicial, mis hermanos, este profeta Ezequiel, Dios lo toma para predicar a su pueblo, ¿verdad? Dice, y sacóme el espíritu de Jehová y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Si este pueblo es la casa de Israel, el pueblo de Israel, mis hermanos, este campo está lleno de huesos, pues, mis hermanos, como lo hemos contemplado a través de la historia, el pueblo de Israel ha sido castigado varias veces, ¿verdad? Hermanos, recordamos que lo llevó a Siria, en cautiverio, Babilonia. Cuando miramos a los profetas, que también, hermanos, otros reinos, pues también se enseñorearon de ellos. Y es el castigo que Dios les da a este pueblo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de nuestro Dios. Aquí encontramos, hermanos, que estos huesos están, según Mateo capítulo 13, 38, en esa parábola que representa el campo, el mundo, ¿verdad? Este campo de huesos, hermanos, el pueblo de Israel, hermanos, salió a la diáspora. La dispersión de este pueblo salió a todo el mundo, ¿verdad? A las naciones. Y hermanos, pero este pueblo sufre por una desobediencia y es llevado cautivo, hermanos, y es disperso por el mundo. La pregunta que le hace el Señor, Hijo del Hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Hermanos, pues nuestro Dios le pregunta al profeta, ¿estos huesos secos volverán a vivir? Y hermanos, es la realidad, que sí es el tema a trazar, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, este campo de huesos, hermanos, representa el campo del mundo donde el pueblo de Israel ha sido esparcido en las naciones. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 38. Capítulo 38, 28, hermanos, perdón. Capítulo 28, versos 63 al 66. Y será que como Jehová se gozó sobre vosotros para hacerlos bien y para multiplicaros, así se gozará Jehová sobre vosotros para arruinaros y para destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para poseerla, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra, y ni aun entre las mismas gentes descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, que allí te dará Jehová corazón temeroso, caimiento de ojos, tristeza del alma, y tendrás tu vida como colgada delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no confiarás de tu vida. Pues son momentos difíciles, ¿verdad?
toda esta situación nada buena, complicada para este pueblo. Hermanos, pues iban a ser esparcidos a la diáspora, pero ¿qué iba a pasar ahí, mis hermanos? Como también se profetiza, cuando dice que iban a servir a otros dioses, quiere decir que el pueblo de Dios se ha contaminado entre las naciones, ¿verdad? Por eso escuchamos decir que hay judíos que no guardan la ley y los mandamientos de Dios. Pero siempre ha quedado un grupito fiel, hermanos, entre estos que salieron también, por los cuales ellos se quedan detenidos en esta parte, ¿verdad? Conociendo lo que dice Deuteronomio capítulo 6, hoy Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Hermanos, y que con todo el corazón, con todo el alma, con todo su ser, se le debe de amar a nuestro Dios. Hoy también nosotros lo sabemos esto, ¿verdad? Y hermanos, pues esa es la parte que nosotros también meditamos y creo que también nos mantenemos en esta fe. Pase lo que pase, nosotros no nos vamos, pese a la adversidad que viniera. Pero viendo la historia de este pueblo, mis hermanos, pues no fue fácil, ¿verdad? ¿Cómo iban a ser tratados fuera de su casa? Hermanos, es la parte que vamos a seguir contemplando. Entonces, mis hermanos, a partir del año 70, ¿qué pasa en el año 70? En el año 70, mis hermanos, viene el emperador romano, hermanos, su hijo Tito Vespasiano, ¿qué hace con aquella ciudad, con aquel pueblo? Lo destruye, ¿verdad? Lo destruye, hermanos, se derriba el templo es quemado, el templo queda en ruinas. Hermanos, ¿qué pasa con la gente que estaba viviendo ese momento? Pues mis hermanos, esto también fue profetizado por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a observar San Lucas capítulo 21. Esto lo remarcó el Señor Jesucristo. San Lucas capítulo 21, verso 20 en adelante. Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Hermanos, el Señor les dice, cuando vieren a Jerusalén, ¿cómo? Rodeada, cercada de ejércitos, ¿verdad? O ejércitos, una multitud grande. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Dice el Señor, son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas sobre este pueblo, ¿verdad? Es lo que miramos desde Deuteronomio 28, el castigo a su rebeldía, a su desobediencia. Nuestro Dios, hermanos, es como un padre. ¿Cuánto nos ama un padre? Escuchamos en la mañana, nos podemos quitar el pan de la boca para que el hijo o la hija tenga que comer, y el vestido también. Que no sufra un hijo. Nuestro Dios también ha hecho lo mismo con su pueblo. Hermanos, pues nuestro Dios les prometió la tierra, una tierra de leche y miel que fluía, tierra buena, a donde el Señor les prometió esa tierra. Pero los sacó también con mucho amor de la esclavitud de Egipto para introducirlos a la tierra buena. Pero muchos no se mantuvieron en su fidelidad, ¿verdad? Y en los días de Cristo, mis hermanos, el Señor les está profetizando lo que Daniel, ¿verdad?, en la parte final del capítulo 9 les estaba profetizando también esta situación, este problema que iba a acontecer. Y esto es en el año 70, mis hermanos. Tiempo difícil, cuando pues
los que alcanzaron a escapar se fueron de su tierra, ¿verdad? Dice aquí, mis hermanos, el verso 23: mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días de aflicción, ¿verdad? Porque habrá apuro grande sobre la tierra, e irá sobre este pueblo. Un apuro grande, una necesidad tremenda, grande, y una ira también, hermanos, sobre ellos, ¿verdad? Verso 24: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos. ¿A dónde, hermanos? ¿A dónde iban a ser cautivos? A todas las naciones. Y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Iban a caer a filo de espada. ¿Se cumplió, mis hermanos? En el año 70 esa parte, mis hermanos. Son llevados cautivos fuera de la tierra de Israel, ¿sí? Fue pisada por las gentes, hermanos. Es lo que había profetizado nuestro Dios desde tiempos atrás, mis hermanos, sobre este pueblo. Aún, mis hermanos, cuando vino el Señor Jesucristo, ¿qué pasa cuando vino el Señor Jesucristo? Hermanos, hay una cita de Mateo 27-25. El pueblo de Israel, hermanos, ¿qué pidió sobre Jesucristo? Al gobernante romano, a Pilatos, que fuera crucificado, ¿verdad? El pueblo pidió, hermanos, forzó a este gobernante a que el Señor Jesucristo fuera crucificado. Vean la dureza de ese corazón, de ese pueblo, ¿verdad? Estaba duro, mis hermanos. Bien. Pero, ¿qué dijeron ellos cuando Pilato le dice, bueno, pues, ¿por qué van a crucificar a su rey? ¿Verdad? Si mejor le suelto a aquel malhechor. Pero algo que expresaron, ¿se acuerdan las palabras, hermanos? Su sangre de él. Muy bien. ¿Se echaron un castigo tras sus espaldas, hermanos? ¿Ellos? Sí, ¿verdad? Hermanos, ellos aceptaron esa parte. ¿Sí? Aceptaron esa parte, hermanos, dolorosa, y del castigo de Dios también. Y bueno, es como también predica el apóstol Pablo en Corintios 2, ¿verdad? Si hubieran entendido quién eran, no lo hubieran hecho. Pero como ese corazón como estaba duro, miraron muchas cosas sobre su Mesías, pero no le dieron crédito al Mesías. Y bueno, pues hermanos, pues es parte de esta historia que ahora a nosotros nos conviene analizar y aprender de ella, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vinieron días difíciles y sobre la casa de Israel, salieron a las naciones, ¿verdad? Salieron a las naciones, hermanos, pues, digamos así, un castigo de nuestro Dios, hermanos. Entonces, estamos sobre 20 siglos, han pasado más de 20 siglos, hermanos, de la dispersión de ese pueblo hacia las naciones. Pero dice Jeremías 29:18, Jeremías 29:18, mis hermanos. Así ha dicho Jehová: he aquí yo hago tornar la cautividad de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su collado, y el templo será sentado según su forma. ¿Qué dice nuestro Dios? Yo hago tornar la cautividad de Jacob, de Israel, hermanos. De ellos tendrá misericordia, ¿sí? Y esa ciudad, ¿qué va a pasar? Será edificada sobre su collado, y el templo será sentado según su forma. Bueno, este es el plan de nuestro Dios, ¿verdad? Lo que tiene nuestro Dios en su plan divino.
sobre su pueblo. Pero nuestro Dios, hermanos, lo ha dado por afrenta, por silbo, por burla en las naciones. Bueno, hasta en México, ¿verdad, mis hermanos? Se habla mal del judío. Yo me acuerdo antes de ser de la iglesia. No seas como un judío errante, ¿verdad? Y hablan mal las gentes del pueblo judío. Aún lo maldicen, ¿verdad? Lo desacreditaron en gran manera. Entonces lo que Dios les dijo que iba a ser un pueblo burlado, hermanos, la situación no ha sido fácil para ellos. No ha sido fácil la situación para este pueblo. Hermanos, entonces, y se ha mantenido, como decíamos hace un momento, se han mantenido, hermanos, aquellos que se detienen en la ley, ¿verdad? A pesar de los momentos duros y difíciles, ese pueblo se mantiene, mis hermanos, ante la adversidad, creyendo en ese Dios, en esos fieles que creen en Dios, que solo hay un Dios, hermanos, y que ese Dios se le debe de amar en todo momento y con toda nuestra fuerza y nuestro corazón. Sí, mis hermanos, porque en nuestra lectura contemplábamos lo que dijo el profeta en el verso 2. Una vez más lo vamos a releer. Si alguien me quiere ayudar, hermanos, pues ya mi garganta anda un poco malita. Pero no le vamos a hacer caso, ¿verdad? Ezequiel 37:2, hermano, una vez más lo releemos. E hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchos sobre la haz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Muy bien. Gracias, mi hermano. Entonces dice que eran muchos que estaban sobre la haz del campo. Una vez más, esta es la dispersión grande, masiva, que se dio de este pueblo a las naciones, ¿verdad? Pero dice la condición, estos huesos secos en gran manera. Por eso ellos decían, bueno, ha perecido nuestra esperanza, ¿verdad? Estamos arruinados, en situación crítica, hermanos, porque lo vivieron. Vamos a ver al profeta Isaías capítulo 59, Isaías 59, verso 9. Por esto se alejó de nosotros el juicio y no nos alcanzó justicia. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tiento como sin ojos. Tropezamos al mediodía como de noche. Estamos en oscuros lugares como muertos. Así, hermanos, le pasó al pueblo disperso en las naciones. Difícilmente, ¿verdad? Como ciegos, como a tientas, como que están a mediodía y te sientes en tinieblas. Eso es algo complicado, ¿no? Nomás nosotros cuando se nos nublan los ojos, quizás porque nos falta alimentación, no es nada bueno lo que sentimos, ¿verdad? Nos afligimos en gran manera. Entonces, mis hermanos, nuestro Dios preguntó al profeta, ¿estos huesos qué va a pasar? ¿Vivirán? Vamos a ver, mis hermanos, Deuteronomio capítulo 30, Deuteronomio 30, del 3 al 5. ¿Quién me ayuda allí, mis hermanos? Capítulo 30, del 3 al 5. Jehová también volverá a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Amén. Dale así, perdón, hasta el 5 te dije. Si hubieres sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y volverte a Jehová tu Dios en la tierra que heredaron tus padres, y la poseerás, y te hará bien, y te multiplicará más que a tu padre. Amén. Amén. Dios iba a usar de misericordia sobre su pueblo, ¿verdad? Por eso la pregunta, ¿volverán estos huesos secos a tener vida? Claro que sí. Dios aquí también profetizó, hermanos,
que Él los volvería de su cautividad, de ellos tendría misericordia a este pueblo esparcido, ¿verdad? A donde quiera, a cualquier lugar donde estén, el Señor los iba a recoger. Vamos a ver otra cita, mis hermanos. Jeremías 16:15. ¿Quién me ayuda con ese texto? Y otro hermano que me ayude con Amós 9:14. Jeremías 16:15 y Amós 9:14. Jeremías 16:15. ¿Sí, hermanito? Sí. Dice: si no vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Aquilón, y de todas las tierras a donde los había arrojado, y volverlos a su tierra, la cual dio sus padres. Amén. Entonces, mis hermanos, son promesas de Dios de tornarlos de su cautividad a su tierra, ¿verdad? Hermanos, la otra cita de Amós 9:14. Adelante, hermano José. Y tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Amén. Amén. Bueno, se oye muy bonito, ¿verdad? Lo que Dios ha preparado para ellos. Zacarías 8:14, hermanos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así, tornado he pensado de hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días, no temáis. Hermanos, el verso 15, nuestro Dios ha pensado hacer bien a Jerusalén, ¿verdad? A la casa de Judá, dice en estos días. Entonces estamos contemplando la parte que profetizan estos siervos de Dios. Primero se les castiga y dice el Señor, pues he pensado traerlos de nuevo a la tierra que les di. ¿Sí? Hermanos, son cosas que hace nuestro Dios y que a veces se nos hace un poco difíciles de entender, ¿verdad? Pero ese castigo fue a causa de su rebeldía, de su desacato, de que ignoraron muchas cosas de Dios. Entonces, mis hermanos, Dios ha pensado hacer el bien. Entonces, ¿qué ha pasado con este pueblo, mis hermanos? Hoy en la actualidad vemos una transformación, ¿verdad? En ellos, ¿sí? Esa transformación está representando, mis hermanos, las diferentes etapas del pueblo de Dios que ha tenido y que tendrá para pasar a convertirse en un cuerpo vivo. Son etapas que hemos visto, hermanos, y en el siglo pasado, ¿qué pasa, mis hermanos? Antes de esto, quiero darles otra cita bíblica, San Mateo 24:28. ¿Quién la lee, mis hermanos? San Mateo 24:28 habla del cuerpo muerto. Dice, donde esté el cuerpo muerto, ¿qué va a pasar? Muy bien. Dice así, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se contarán las águilas. Donde quiera que estuviera el cuerpo muerto. Ese cuerpo muerto, ¿quién es? El pueblo de Israel. Y las águilas, hermanos, también representa gente, pero gente mala, ¿verdad? ¿Qué pasa con las gentes? Siempre han querido acabar, destruir, deshacer el pueblo de nuestro Dios. ¿Sí, mis hermanos? Porque según la historia, mis hermanos, ¿qué ha pasado
desde que salieron a la diáspora al mundo, pues han estado en manos de los árabes, de los romanos, otros gobiernos lo han pisoteado, lo han abusado. Pues mis hermanos, pues, y ya en esta parte del siglo 1897, algo pasa con este Teodoro Herzl, ¿verdad? Un judío que comenzó a promover, mis hermanos, el regreso de los judíos a su patria, o decirle al mundo que ocupaban un hogar, ¿sí? Para el pueblo de Israel. Pero, ¿qué pasó con ese Estado de Israel? No existía, ¿verdad? No existía, mis hermanos. Entonces, en 1914 se da un regreso no masivo, claro, se da un regreso minoritario a la tierra de Israel. Y algo más adelante contemplamos, hermanos, ya en el 1948, ¿qué pasa el 5 de mayo, el mes de Iyar, del 5708 en el calendario judío? Estaba este señor Ben, hermanos, por aquí lo noté, Ben Gurión, era el ministro. Bueno, ese hombre, mis hermanos, se considera uno de los ministros que proclamó, hermanos, allá en la ciudad de Tel Aviv, el reconocimiento de un nuevo Estado de Israel. Pero todos estos acontecimientos los estamos contemplando a través de la parte profética, ¿verdad? Dios pensó en hacerles bien y regresarlos a su lugar de origen, digamos así, a su casa natal, ¿verdad? Pero vemos, mis hermanos, muchos movimientos, muchas cosas que se tienen que dar. Leíamos en la parte profética que cuando este profeta profetizaba hubo un temblor, un ruido. Hermanos, ¿los temblores son ruidosos? Sí, ¿verdad? Porque sacude, el movimiento telúrico sacude, hace un ruido, puede ser leve, grande. Hermanos, ¿qué pasa, mis hermanos, con ese temblor? Dice que hueso con hueso se comenzó a unir, ¿verdad? Y así a formarse, mis hermanos, lo que hemos venido dándole lectura a esta parte profética. Entonces, mis hermanos, sí, se les da vida. Entonces, cuando consideramos, mis hermanos, el nuevo Estado de Israel, hermanos, lo que Dios ha prometido de regresar a la patria a su pueblo, ha tenido un cumplimiento. Y entonces en el 48, mis hermanos, ya son masas que se dieron grandes de judíos que están alrededor del mundo, que acudieron a su patria. Y ahora, ¿qué podemos contemplar de esa nación, hermanos? Cómo va mejorando día a día, ¿verdad? Cómo se va restaurando día con día. Pero bueno, también no ha sido fácil para ellos, ¿verdad? La guerra de los 6 días, hermanos, las guerras después de que vienen de la pérdida de la matanza grande de Hitler sobre ellos, hermanos. Eso fue doloroso, ¿verdad? Hasta el de hoy se recuerda y da tristeza. Hay documentales, hermanos, nos hacen llorar la aflicción de este pueblo, ¿sí? Cómo es maltratado, cómo es discriminado, bueno, aún quitándole la vida. Hermanos, todo esto es un castigo para lo que estamos comentando, ¿verdad? A lo que estamos platicando, comentando, mis hermanos, por desobedecer a nuestro Dios, cuando Dios siempre, mis hermanos, le dijo a Israel: tú eres un pueblo especial, ¿sí? Tú tienes mis leyes, mis mandamientos, eres pueblo sabio y entendido, gente grande es esta, ¿verdad? Como leemos allá en Deuteronomio capítulo, parece que 4, esa parte. Bien, mis hermanos, pues esta es la historia que se da y hay registros de todo lo que estamos platicando aquí, mis hermanos. Entonces ocurre este retorno masivo, no es más que ese temblor, mis hermanos, ¿verdad? La unión de ese pueblo, ¿sí? Que logra
hermanos, tener esa parte, esa vida y regresar. Lograron su independencia, mis hermanos, quizás a la oposición de muchas naciones, ¿verdad? Quizá, porque esto también se dio en las Naciones Unidas, el voto de naciones, y fue muy reñido, creo por un voto nomás tuvieron la libertad, ¿verdad? No sé si fue Guatemala que votó a favor de Israel. Pero antes también Gran Bretaña comenzó a apoyar, hermanos, esa parte de Teodoro Herzl, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vamos a ver, mis hermanos, Isaías primero Ezequiel 37:12. Ezequiel 37:12, mis hermanos, dice: por tanto profetiza y diles, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Esta es la parte que Dios está cumpliendo, mis hermanos. Isaías capítulo 66. Isaías 66, hermanos, verso 20 al 22. Porque como los cielos nuevos, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por presente a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Qué bonito, ¿verdad, mis hermanos? Cómo nuestro Dios, hermanos, ha de cumplir esta parte profética, mis hermanos, y hacer de Israel una grande nación, ¿sí? Entonces, mis hermanos, pues, cuando venga una vez más nuestro Señor Jesucristo, será otra cosa. Tengo otra cita de 2 Corintios 3, hermanos. 2 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo, ¿qué nos dice de este pueblo? 2 Corintios capítulo 3, verso 16 y 17. Mas cuando se convirtieren al Señor, habla del pueblo judío, ¿verdad? El velo que le va a pasar, el velo que ellos tienen, se les quitará, ¿verdad? Recuerdan, mis hermanos, en Romanos capítulo 11 dice que la incredulidad permaneció en muchos de ellos, ¿sí? Y les quedó un velo, esa incredulidad, para no mirar a su Mesías cuando él vino a la tierra. Hermanos, hasta el día de hoy, ¿cómo está Israel? Hermanos, pues no creen en Jesús, ¿verdad? No han creído en su Mesías. El velo continúa en ellos. Mas cuando se convirtieren, vendrá ese tiempo, hermanos, sí. Cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay Espíritu del Señor, allí hay libertad. Vienen días que se van a convertir, hermanos. El verso 15. Aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Aunque ellos están en la ley de Moisés, hermanos, en las leyes de atrás, pero no han aceptado al Mesías, ¿verdad? Viene ese día que se van a convertir al Señor, pero es necesario que el Señor esté aquí, ¿verdad? Que descienda para que haga ese trato con su pueblo Israel. Ese velo
se les va a quitar. ¿Qué va a pasar con su corazón? Dejará de estar en incredulidad o duro, ¿verdad? Hoy queremos convertir a un judío, no es fácil. Imposible, diríamos a lo mejor, ¿verdad? Porque el velo descubre. No están contemplando a su Mesías, a su Salvador que ya vino, que murió, que resucitó, que se fue a los cielos. Está por regresar, ¿verdad? Hermanos, pues cuando Él venga, ¿qué dice San Juan 6:63? Las palabras que yo les he hablado son vida, ¿verdad? Dijo el Señor Jesucristo, la palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, con las palabras del Señor Jesucristo los va a convertir, les va a dar vida. Entonces vemos a través de la parte profética ¿qué les hace falta? Tienen la carne, la piel, todo, pero les hace falta el espíritu, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pues creo yo que así lo hemos predicado hasta que venga el Señor Jesucristo. Él, con su palabra, les hará entender y les dará de ese espíritu. Hermanos, nosotros en ese tiempo, cuando yo no era de la iglesia, digamos así, ¿verdad? Fue un tiempo que yo no era de la iglesia. Según Efesios capítulo 2, ¿cómo estaba yo? Muerto en delitos y pecados, ¿verdad? Por no estar dentro de esta fe, dentro de la iglesia, ¿verdad? Hermanos, algo así, semejante está este pueblo, ¿verdad? Hermanos, todavía está en esa parte que ha ofendido al Señor. Llegará un momento que el Señor los lavará, los limpiará, como se han profetizado Ezequiel y Isaías, limpiará toda lágrima de ellos, ¿verdad? No habrá más llanto, no habrá más dolor. Bien, mis hermanos, pues nosotros, ¿qué aprendemos, hermanos, de esta parábola? Nosotros de la iglesia de Dios. Nos damos cuenta cuán amargo y duro y difícil es dejar a nuestro Dios. Hermanos, yo siempre lo he pensado, ¿verdad? ¿Algún día dejaré yo la iglesia? La verdad no quiero. Y estoy luchando con ustedes para permanecer dentro de la iglesia, ¿verdad? Hermanos, las dudas día a día las vamos arreglando. Hay muchas cosas que no entendemos, pero cada predicación afirmamos más nuestra fe. Y lo que vemos sobre Israel, hermanos, como dijo Pablo, lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza es, ¿qué aprendemos de la rebeldía de ellos? Fue difícil, amargo, triste, lloraron, hermanos, muy difícil. Ir de tu casa a una tierra ajena, a donde eras burla y mal visto y maltratado. Hermanos, ¿cómo miramos la parte profética de nuestro Dios? Día a día se está cumpliendo su palabra. Jesús lo dijo, podrá pasar el cielo y la tierra, pero mis palabras no pueden pasar. La palabra de Dios es exacta y tiene un cumplimiento al pie de la letra. Hermanos, nosotros en ese tiempo, damos gracias a Dios que formamos parte de esta fe de Jesucristo. Formamos la iglesia, pero también el Señor, ¿qué espera de nosotros? Y lo dijo en San Juan capítulo 15, quiero ver frutos dignos de arrepentimiento, frutos buenos, hermanos, porque estamos plantados, arraigados en esa fe santa. La conducta de la iglesia, el caminar de la iglesia, mis hermanos, es para entrar al reino. Hagamos la voluntad de Dios, hermanos. No vamos a aprender así de Israel, su rebeldía, su tropiezo, sus fracasos, ¿verdad? Hermanos, nosotros, dijo Pedro, ¿a dónde podré ir? Es mejor estar dentro de la iglesia si sufrimos, pero dentro, afuera, hermanos, ¿qué garantías tiene que suframos allá afuera? Mucha gente sufre, pero no tiene esperanzas de vida. ¿Por qué? Porque les predicamos y dicen, no me interesa tu iglesia. No me hables de Cristo, no me hables nada de Dios, ¿verdad? Como si Dios lo culpáramos de muchas cosas.
de la pobreza, de tantas cosas que hoy vive el mundo, de la maldad que tiene el mundo. No, dijo el proverbista, Dios hizo al hombre recto, pero el hombre, ¿qué pasa con el hombre? Se busca sus propios problemas. Dios no me mandó a buscarme problemas. Dios dice, camina en mis mandamientos y vivirás. Guarda mi ley como las niñas de tus ojos. Hermanos, si en nosotros está el temor de Dios, ¿verdad? Vamos a gozar de las promesas de nuestro Dios. Pero vemos la misericordia sobre su pueblo, lo ha levantado del mundo, pero le falta la otra parte, que venga Jesucristo y que trate con ellos. Hermanos, última cita bíblica, Job capítulo 27. Vamos a aprender de este siervo de Dios, hermanos, algo en la vida cotidiana. Verso 3 al verso 6. Es más, los invito, puestos de pie, hermanos, Job capítulo 27, del verso 3 al 6. Vamos a darle lectura a todos, mis hermanos. Niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos. ¿Estamos ahí, hermanos? Bien, vamos a dar lectura, todos juntos. Que todo el tiempo que mi alma estuviera en mí y hubiere hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta morir no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en el tiempo de mi vida. Amén. Hermanos, tomen sus asientos. Pues este consejo lo ocupamos no un día, todos los días, ¿verdad? Evitemos el engaño, la mentira, conservemos esa integridad que Dios nos ha dado. Cuando nos hemos bautizado, hermanos, se nos ha predicado en gran manera. Se nos quitaron las vestimentas viles, sucias, que representan el pecado. Hermanos, cuando bajamos a las aguas y salimos de ellas, se nos dan unas vestimentas blancas. Esas representan algo, las justificaciones de los santos, ¿verdad? Como dice Apocalipsis 19, verso 7. Entonces, hermanos, vamos a conservar esas vestimentas limpias, blancas, puras, como lo acaba de decir este profeta, ¿verdad? Hermanos, mantengámonos de esta forma. Siendo así, pues no dudemos de que entraremos a ese reino prometido. Hemos contemplado la grandeza de Dios sobre su pueblo y que la misericordia de Dios los hizo regresar a su tierra, y las promesas que tiene con ese pueblo las vamos a seguir observando. Hermanos, esa es la predicación de este día. Que Dios les bendiga, que Dios les dé más entendimiento y crecimiento. Paz a vosotros.